diversos niveles elementos que pueden posibilitar o determinar algún tipo de violencia. Y así, pues estos se están manifestando dentro de estos ámbitos educativos y estos evitan un clima escolar de calidad. Cuando nos referimos a estos cuestionarios, tomar en cuenta que también se le aplicaron a docentes y a directores, porque son los entes rectores de estos establecimientos. En cuanto a esta temática, también se dio a conocer que era primordial, ¿verdad? Tener ese reconocimiento de una convivencia pacífica. Pero ¿qué es una convivencia pacífica? Es aquella interrelación que se da dentro de un clima escolar. Entonces, ¿qué entendemos por el clima escolar? El clima escolar pasa a ser la calidad de ambiente y las relaciones de convivencia que se dan durante la vida escolar, pero que aparte de esta convivencia también se lleva de una forma macro, ¿verdad? No solo se queda dentro del aula, dentro del establecimiento, sino también esta convivencia pacífica se lleva a nivel familiar, a nivel comunal o a nivel de una sociedad macro. En el clima escolar se van manifestando ciertas vivencias y ciertas experiencias que van interrelacionando a los integrantes de una comunidad, como a los estudiantes, a los docentes, padres de familia, en cuanto a que la convivencia se va rigiendo por medio de normas, por medio de metas, por medio de reconocimiento de valores y de relaciones interpersonales. Además, también dentro de un clima laboral se da la práctica de los aprendizajes de una forma bastante concreta y organizada. Entonces podríamos decir que el clima laboral es la calidad del ambiente y las relaciones que se dan dentro y fuera de un centro educativo. Dentro del clima laboral siempre vamos a tener inmersa lo que es la convivencia pacífica. Entonces, cuando nos vamos a la convivencia pacífica, estamos hablando de un equilibrio de conductas armónicas e idóneas entre los miembros que integran dicha comunidad educativa, con miras a favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque recordemos que este es el fin, ¿verdad? Favorecer ese proceso, favorecer la práctica, no solo de elementos teóricos científicos, sino también favorecer la práctica de valores y así ir fomentando o fortaleciendo la identidad personal. El cómo actuemos con las otras personas o cómo nos interrelacionemos con las otras personas es parte de nuestra identidad personal, de nuestra cultura étnica, también es parte de nuestro proceso de interrelación intercultural en una sociedad. Asimismo, con base a esta temática, pues ya viene el Mineduc, ¿verdad? Y piensa en este acuerdo ministerial que lo vamos a ir encontrando con el numeral 1152-2008 o con el decreto 1152-2008. Entonces, acá ya se establece, ¿verdad? Ya se va pensando en que el Mineduc proyecta, establece este acuerdo y así se da el establecimiento de un marco legal dentro de la legislación educativa en cuanto a la convivencia y pues este acuerdo se dio a partir de cómo se evidenció, ¿verdad? El proceso de esa interrelación entre pares, entre estudiantes.
Entonces, este tipo de convivencia se va evidenciando cuando hay un trato cortés, cuando hay un trato amable entre pares y entre estudiantes y docentes, en el que va a prevalecer siempre el respeto, la tolerancia y la práctica de valores. El centro educativo, según este acuerdo, pasa a ser ese espacio para el desarrollo integral de todo estudiante, por lo que sí es necesario pues ir fomentando la permanencia en un ambiente seguro, en un ambiente libre de todo tipo de violencia. Entonces, el objetivo de este acuerdo es ese, ¿verdad? Ir llevando a cabo una interrelación entre pares. Eh, con este acuerdo también se toma en cuenta el Programa Nacional de Valores, eh, la celebración del Día de la No Violencia y el Programa de Educación para la Paz y la Vida Plena. Podríamos decir que estos pasan a ser medios para dar a conocer y fomentar ese clima escolar y esa convivencia pacífica dentro de un establecimiento. Pero ¿qué tiene que ver, verdad, el acto cívico? Pues el acto cívico nos va a ir fomentando el reconocimiento de ese respeto mutuo, de tener una sociabilidad en un marco de paz y de respeto, y también nos va a ir permitiendo practicar actitudes de cordialidad entre todo elemento que pueda tener la comunidad educativa. En cuanto a este tema, también, ¿qué necesitamos para lograr un clima escolar positivo y una convivencia pacífica permanente? Primero, necesitamos tener la mayor motivación para asistir o para desarrollar algún tipo de acto cívico y así poder aprender y permanecer eh, en un centro educativo con la mayor satisfacción. También es necesario ir integrando ciertos grupos para aprender, convivir y generar actitudes de servicio que también lo podemos establecer. En cuanto a que dentro de la realización de un acto cívico también se va practicando relaciones de respeto, de confianza mutua y de compañerismo. Dentro de estos elementos es necesario resaltar que el clima, ¿verdad? Positivo no solo es importante dentro del aula, es decir, cuando nos vamos al clima del aula pensamos en que este se refiere a la promoción de un ambiente agradable de clase, ¿verdad? Donde va a haber un trabajo cooperativo, donde va a haber una aplicación justa de las normas y un estímulo para el buen desempeño académico. Pero esto también trasciende de forma externa, no solo se queda dentro del aula. ¿Por qué? Porque el estudiante ya se ambientaliza a poder participar y a poder percibir que su espacio seguro no es solo el aula, sino también la parte externa dentro de su centro educativo. El tema de los actos cívicos, ¿verdad? Pues comúnmente lo conocemos como una ceremonia en la que personas se reúnen para celebrar una fecha importante relacionada con nuestro país y también se utiliza para rendir ciertos honores a los símbolos patrios, podríamos colocar como ejemplo. En este punto de el himno nacional también hay una parte interesante, ¿verdad? Cuando nos vamos a los actos cívicos y decimos que el acto cívico pues se realiza con un protocolo donde en todo acto cívico debe de iniciar con el ingreso de la bandera nacional, la entonación del himno nacional, también la entonación del himno de Centroamérica, pues que es un himno hermoso,
y el juramento o la juramentación a la bandera. Este tiene su fundamento en el decreto, ¿verdad? Este protocolo. Pero, ¿por qué cantamos el himno nacional en un acto cívico? Esta parte es muy interesante porque también en esta parte de cantar el himno nacional se encuentra inmerso un acuerdo, ¿verdad? Y es que es según el acuerdo 463-94 eh, que se dio el 25 de julio de 1994 y este acuerdo firmado por el entonces presidente Ramiro de Loncarpio, donde todos los actos solemnes de la vida cívica del país deben de iniciarse con el canto del himno nacional. Los asistentes o asistentes permanecen de pie y también deben descubrirse la cabeza y poner la palma de la mano derecha en el pecho del lado izquierdo. Entonces, esto no es una costumbre, ¿verdad? Esto está plasmado en un decreto, en un acuerdo, el cual se ha venido desarrollando durante décadas. Otro punto que también es interesante conocer es que dentro de este acuerdo también se estableció el día para realizar actos cívicos y puntualmente, si ustedes recuerdan que cuando se dio un ciclo o cuando se está dando un ciclo de educación presencial, pues se establece que todos los lunes de cada semana del ciclo lectivo es el día que se celebrará en todos los centros educativos públicos y privados el acto cívico, donde se van a resaltar pues el canto del himno nacional y todo el protocolo antes mencionado, y asimismo se resaltan ciertas fechas importantes para nuestro país. Dentro de este acuerdo ministerial también vamos a ir encontrando elementos claves que van a entender el porqué de un acto cívico, ¿verdad? El fundamento legal de lo que es este reglamento, pues se centra en que la Constitución Política de la República, a través del artículo 135, bajo el título de los derechos, de los deberes y derechos cívicos, anuncia una serie de principios que deben atender los guatemaltecos para con la patria, ¿verdad? Con lo es como con el trabajo, poder desarrollarse dentro de un marco cívico, cultural, moral y asimismo ir fortaleciendo el reconocimiento de esos valores económicos y sociales. Por lo que dentro de este cuerpo también vamos a encontrar que se busca una armonía y así poder establecer como fin primordial que la educación también permite la sociabilidad del ser humano, no solo tener el conocimiento de una realidad cultural nacional, sino también reconocer que dentro de ese proceso sistemático está inmerso lo que son los derechos humanos y el respeto a ellos, y por ende por eso se centra en el reconocimiento de una serie de valores. Dentro del considerando de la ley de educación también vamos a encontrar que la educación debe de propiciar el cultivo y el fomento de cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de toda población, donde se va a basar esa acción en un proceso histórico, en el reconocimiento de valores y asimismo también en el reconocimiento de cuál es la naturaleza de la persona humana. Cuando nos vamos a este punto de la Ley de Educación Nacional, vemos que ahí también está inmerso ese tema, ¿verdad? El desarrollo de cualidades físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los actos cívicos también se da el espacio para que la persona pueda demostrar todas aquellas habilidades que posee. Y es aquí donde
ya venimos y vemos que ahora el Comité de Cultura tiene estrecha relación con el Comité de Deporte. Entonces aquí también ya se entrelazan otro tipo de convenios, se entrelazan otros tipos de acuerdos donde el Comité de Cultura trabaja de la mano con el Comité de Deporte, entonces ya se fusiona, ¿verdad? Un Comité de Cultura y Deporte. Y así es como se va dando o como resulta la obligación de los educadores para ir propiciando una conciencia cívica nacional en los educandos, donde pues recuerdo y que todos los centros educativos, ya sean públicos y privados, deben desarrollar ciertas actividades o ciertos programas que integren actividades para fomentar ese desarrollo cultural, moral y así tener una participación cívica constante. El punto de este elemento también del decreto es un elemento clave porque lleva una estrecha relación con el cumplimiento del decreto 4397 del Congreso de la República y con los acuerdos 362 de fecha 26 de junio, donde se da la conformación de lo que son los comités, pero en relación a la Comisión y Programa Nacional de la Educación Cívica y Valores. Entonces, por eso se dio la necesidad de dictar disposiciones que van atendiendo a estos objetivos que se plasman, ¿verdad? Aquí este punto también se resalta con el acuerdo, tiene mucha relación con el currículum nacional base. Si nosotros recordamos anteriormente, en los cursos estaba inmerso la enseñanza de valores, pero ahora ya tenemos lo que es este curso de subárea de formación ciudadana y es ahí donde encontramos ese equilibrio perfecto para poder ir basando una agenda cívica que se puede ir abordando durante todo el año escolar para poder tener el desarrollo de la celebración de un acto cívico. Otro punto que nos lleva a poner mucha atención en este elemento es que también se da el reconocimiento de las funciones que asigna el artículo 194 en incisos A y F de la Constitución, donde ya se van estableciendo también esos decretos. El acuerdo que les comparto también tiene relación con la ley del organismo ejecutivo y con un fundamento en los artículos 2, 10, 36 y 92 de la Ley de Educación, y así es como tenemos el resultado de este acuerdo. Dentro del acuerdo también vamos a ir encontrando elementos claves donde se establece que se debe de conformar una comisión cívica, pues comúnmente la conocemos como el Comité de Cultura, y que este debe estar integrado por el director del centro y un representante del claustro de catedráticos, y también se permite la participación de un representante de padres de familia, pues estos serán los encargados de coordinar y velar por el desarrollo de los actos cívicos. También dentro del acuerdo vamos a encontrar el artículo que nos da la definición clave de lo que es un acto cívico y vamos a ir encontrando elementos que se van mencionando dentro de ese proceso para poder tener una ejecución de un acto cívico. Los temas para la celebración del acto cívico también son temas que están puntualizados dentro de dicho acuerdo. Y es así como el acuerdo tiene ese su fundamento legal que a partir de su publicación, pues en el diario de Centroamérica, pues ya se rigió esa figura legal en cuanto a la celebración de los actos cívicos.
En los actos cívicos también lo podemos ligar a los acuerdos ministeriales 3503, en este caso 2021, y el acuerdo ministerial 3475 2021, que son los calendarios escolares, ¿verdad? El primero es el calendario de educación extraescolar 2022 y el segundo el calendario escolar 2022. Acá también vamos a encontrar el realce de ciertas fechas importantes que deben ser conmemorativas y que pues estas son objeto de acto cívico para llevarlo a cabo. Ahora se ha tomado la temática de que un acto cívico, pues como estamos a distancia, también lo podemos llevar de forma virtual sin olvidar ese fortalecimiento de una cultura en valores y una cultura en civismo. Otro elemento que nos lleva a recordar lo que es un acto cívico es el tema de la utilización de los símbolos patrios, ¿verdad? Además de permitirnos tener la ejecución de un acto cívico, el reconocimiento de esa historia de cada acto cívico nos fortalece nuestra historia y nos da también el elemento primordial de nuestros antepasados. Y si sabemos que todo esto es relacionado con los símbolos patrios, pues también va a estar relacionado con el tema de la búsqueda de independencia. También debemos de ir teniendo en cuenta que al tocar temas históricos, pues vamos teniendo el recordatorio de acontecimientos que van marcando la historia de nuestro país. Dentro de un acto cívico también podemos encontrar lo que es la granadera, ¿verdad? Esta marcha fue un regalo que España le hizo a nuestro país y su autor es anónimo. En cuanto a que la granadera en aquel entonces sirvió como un himno de las Provincias Unidas de Centroamérica y poco a poco se siguió utilizando en los actos protocolares o los actos protocolarios de Guatemala. También está ese dato interesante con la celebración de los actos cívicos. Los valores pues siempre van a fomentar la educación cívica, puesto que esta es importante y cuando se celebra un acto cívico siempre se va plasmando esos valores en las vivencias de toda la concurrencia que participa en el acto cívico, ya sean ciudadanos o sean estudiantes, pero siempre se realzan elementos que son de orgullo para nuestro país. Todos los acuerdos fueron emitidos en relación al fortalecimiento del elemento sociocultural de nuestro país y puesto que también si podemos recordar que dentro de lo que es el himno nacional, pues vamos a ir encontrando que también fueron acuerdos emitidos, ¿verdad? Para tener el himno nacional o donde también se declara el himno nacional, se dio por medio de acuerdos. En los acuerdos nosotros vamos a encontrar el reconocimiento de elementos primordiales, porque también está el Día del Himno Nacional de Guatemala, que es el 24 de octubre de cada año, y este se dio mediante la emisión de un acuerdo. ¿Cuál es este acuerdo? El acuerdo el número 906-84. Entonces ahí tenemos los acuerdos. En cuanto a este tema, pues si se dan cuenta, son elementos primordiales para poder tener el desarrollo de un acto cívico. Entonces el acto cívico no es un momento subjetivo, es decir, yo como persona quiero el acto cívico, sino que ya tiene un fundamento legal.
Asimismo, ya vamos a pasar a esta parte del Acuerdo Ministerial 1-2011, donde pues ya nos establece la convivencia pacífica y disciplina para una cultura de la paz en los centros educativos. Aquí ya nos vamos a centrar en esas normas, ¿verdad? En esas prohibiciones, en esos elementos que van a ir delimitando la no violencia y así promover esa relación armónica y pacífica dentro de todos los miembros que se interrelacionan en una comunidad educativa. Cuando nos vamos a este punto del acuerdo, pues, este acuerdo pues, tiene su conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política y es donde Guatemala pues reconoce que la educación tiene como finalidad primordial el desarrollo integral de la persona humana. En este punto vamos a encontrar una interrelación con un medio, ¿verdad? Relacionado en cuanto a que este acuerdo tiene estrecha relación por medio de la Convención entre los Derechos del Niño. Esta convención fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el 10 de mayo de 1990, donde se establece la necesidad de educar a la niñez y adolescencia dentro del marco de la paz, la libertad, la igualdad, para que puedan crear sujetos justos, basados en derechos, y así podamos permitir también que el niño adolescente pueda tener un protagonismo de su propio desarrollo cuando ya esté en la vida adulta y pueda ir fortaleciendo el Estado de Derecho, la justicia, la paz y la democracia. Si se dan cuenta, dentro de este acuerdo pues está inmerso esa búsqueda de valores, ese respeto de los derechos humanos y ese fortalecimiento de la paz y la democracia. Entonces no solo es una normativa que nos va a decir qué no debemos hacer o cómo debemos de regirnos, sino que es un normativo que nos coloca ciertas pautas para poder ir como encajando la conducta de la persona. Dentro de esos considerandos, pues vamos a encontrar eso, ¿verdad? De que tiene esta relación con la Convención sobre los Derechos del Niño y asimismo también vamos a ver que otro punto es que está estrictamente especificado que en todos los centros educativos se debe desarrollar una cultura de paz y que el centro educativo debe de ser un lugar idóneo para el logro del desarrollo integral de los educandos. Y por lo mismo, pues el centro educativo y el docente, el director, debe de ser quien vaya propiciando ese ambiente seguro, libre de violencia, un ambiente también libre de vicios, de inmoralidades, libre de conductas que no son acordes a una sociedad y por consiguiente, pues también con esto se busca que haya una participación de la comunidad educativa, puesto que esta participación es necesaria para garantizar y consolidar esa cultura de paz que tanto buscamos y así poder tener una sociedad justa, solidaria y equitativa. Aquí en este punto tenemos inmerso aquel tema de ese reconocimiento de una sociedad, pero de ese elemento que nos va a hacer diferentes. ¿Y cuál es este? La conciencia social. El ponernos en los zapatos del otro o en reconocer las necesidades no solo propias, sino las del otro y llevar a cabo ese fin primordial que establece nuestra Constitución, que es el bien común, ¿verdad? Que el bien común siempre va a prevalecer sobre el bien individual. Entonces, esto es lo que busca este reglamento.
Dentro de este reglamento también vamos a encontrar que tiene su fundamento jurídico, que está bastante ampliado, no solo es un decreto, no solo es un elemento que va a regir una conducta, sino que también dentro de este elemento tenemos inmerso, ¿verdad?, lo que es el elemento del artículo 194 de la Constitución, donde en sus literales vamos a ir encontrando esos fundamentos para llevar a cabo lo que es la realización de este acuerdo. También vamos a tener relacionados los artículos 23 y 27 con los literales ACM del decreto 114-94 del Congreso de la República, y también ahí vamos a ver inmersa la ley del organismo ejecutivo y con fundamento en los artículos 10 y 11 del decreto 1291 del Congreso de la República. También dentro de este acuerdo tenemos inmerso lo que es la Ley de Educación Nacional con sus artículos 2, 9, 10, 36, 43, 79 y del decreto número 27 de 2003 del Congreso de la República, que también aquí nos representa la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Entonces, este acuerdo se emite, ¿verdad?, para tener esa convivencia pacífica y esa disciplina para una cultura de paz. Dentro de esta fundamentación jurídica podemos decir que nos encontramos en una estrategia con fundamento jurídico. ¿Qué podemos decir? Que el acuerdo antes mencionado pues pasa a ser una estrategia para dar a conocer disposiciones generales, porque eso es lo que encontramos plasmado dentro de este acuerdo. ¿Cuáles son esas disposiciones generales? Como el reconocimiento de una comunidad educativa, cuáles son los objetivos que se buscan con ese acuerdo, qué es una convivencia pacífica, cómo se reconocen los centros educativos y cuáles son los derechos y obligaciones para ir determinando el alcance del reconocimiento, del respeto y así tener una cultura de paz. Otro punto importante que vamos a ir encontrando es que dentro de este reglamento también se regulan los ingresos de visitantes al centro educativo, el elemento que siempre vemos que resalta a diario, que es la asistencia y puntualidad al momento de inscripción de los educandos, ¿verdad?, en un centro educativo. Es cuando nosotros inscribimos a una persona y le damos a conocer cuál es el horario de ingreso y egreso, también está inmerso dentro de este acuerdo. La prohibición, las prohibiciones también es un elemento clave para regular la conducta de la persona, y aquí vamos a ver que va a estar el uso de objetos ajenos a la actividad escolar, va a estar prohibido. También cómo debe ser la permanencia de los educandos, educadores o comunidad educativa dentro del centro educativo. Y asimismo vamos a ir encontrando que también en este acuerdo se rige el uso de medicamentos, ¿verdad? Esto ayuda a tener la protección de la vida y el desarrollo integral de la persona. Otro punto que nos lleva a reconocer dentro de este acuerdo también son los puestos de venta, ¿verdad?, donde las autoridades del centro educativo deben de velar porque no existan ventas informales que puedan contribuir a una cultura de violencia, o también que puedan contribuir al no logro de la protección integral de la persona. Y asimismo vamos a encontrar también la calendarización de actividades
que estas son regidas por las direcciones departamentales de educación, quienes velan, ¿verdad?, por el cumplimiento de cada jornada del centro educativo. Y así, sin olvidar que dentro de este acuerdo vamos a encontrar el apoyo de las instrucciones de las instituciones de seguridad. Cuando vemos el programa de escuelas seguras, cuando nosotros vemos elementos de Policía Nacional Civil, entonces ahí ya estamos inmersos en las instituciones de seguridad, y este podría ser un ejemplo de las escuelas seguras. Vamos a encontrar ciertas generalidades, ¿verdad?, dentro de ese acuerdo, y cómo se debe regir la práctica de comportamientos. Dentro de ese acuerdo también vamos a encontrar la integración de la Comisión de Disciplina, que ahora es Comisión de Seguridad, también lleva relación con el Comité de Disciplina. Entonces, ahí vamos a encontrar también la clasificación de las sanciones, que es una sanción. Vamos a encontrar la clasificación de las faltas para poder ir teniendo la regulación de esas conductas que no son aceptadas dentro del contexto educativo. Vamos a encontrar lo que amerita cada una de la clasificación de las faltas, y vamos a también encontrar medios de impugnación, ¿verdad? Porque este también es un elemento clave, es una garantía constitucional el tener esos medios de impugnación contra las sanciones que pueda emitir el Comité de Disciplina. Pues cabrá en los recursos revocatorios que se van a ir estableciendo en la ley de lo contencioso administrativo. Si vemos, aquí también tenemos la relación de esto, y la valoración de conductas positivas, de qué modo se dan, cuáles son los casos no previstos, y dentro de ese acuerdo también vamos a encontrar que existen elementos derogativos o la derogatoria que se da del acuerdo 381-2010 en fecha 4 de marzo, y sus reformas efectuadas a través de dicho acuerdo. Entonces, es un acuerdo que está bastante complejo porque busca el cumplimiento de normas mediante las cuales se pueden pretender regular la conducta del estudiante. Y como ustedes ven, pues son temas que sí están ligados con la legislación educativa. Otro punto importante es que debemos de tener claro que dentro de un acuerdo vamos a encontrar elementos claves, pero que en nuestra base legal igual siempre va a ser lo constitucional, ¿verdad? Nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, y con eso pues nosotros no podemos saltarnos. Por eso existe una jerarquía de la normativa, porque de ese modo nosotros vamos a ir regulando ciertos comportamientos que pueden ser anómalos en algún proceso educativo. También vamos a ir regulando ciertas injustificaciones que se pueden dar en actividades externas, y así poder ir teniendo esa relación de los principios jurídicos tutelados que se van dando en las disposiciones legales que hemos ido socializando. Hay elementos claves en cada uno de estos acuerdos, puesto que muchas veces cuando nos vamos a reglamento de disciplina únicamente nos vamos a ese capítulo de sanciones, ¿verdad? Bueno, el estudiante cometió una falta, entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Verdad? Entonces, debemos de tomar en cuenta que la sanción no debe ser un castigo, sino debe de ser una medida disciplinaria que se puede ir aplicando al educando
que comete una falta, pero el fin primordial de este es encontrar el punto exacto reflexivo y formativo y un punto reparador de la falta cometida. No es un castigo, no es decir, bueno, se castiga, no, sino encontrar ese punto reparador de la falta cometida. También no debemos olvidar que dentro de este proceso debemos de respetar la integridad y la dignidad del educando, ir con la aplicación de este acuerdo, pero siempre en cuanto a lo que rige el acuerdo, llevar ese debido proceso y tener la sanción justa, ¿verdad? Acorde a la falta cometida que se puede ir emitiendo. Otro punto que tampoco debemos de olvidar, que cuando se le emite una falta al estudiante, esta debe de ser notificada al padre del menor o si en este caso fuera un educando adulto. No podemos dejar esa parte de notificarla. Y pues hemos llegado al final. Agradezco su fina atención. Tomemos en cuenta que las fechas para la realización de sus laboratorios ya van a estar publicadas en el portal de la Universidad Rural, pues ya van a estar habilitadas en una fecha y hasta la fecha, por favor, tomar nota para realizar el laboratorio de su tarea número 1. Ya están las fechas para la publicación de los videos, donde están las instrucciones para tener una realización de un laboratorio. Y posteriormente también no olviden de que los videos pues se desactivan y asimismo ya vienen las fechas de la realización del laboratorio y que también esas fechas se desactivan en el tiempo que establece la programación de la Universidad Rural. Entonces, vayan, busquemos en donde nosotros siempre encontramos esa información, en el portal de la universidad, y ahí pueden ver cuáles son las fechas donde van a estar publicados sus videos con las instrucciones para realizar un laboratorio y cuáles son las fechas para poder sustentar el laboratorio, pues que les va a permitir tener una acumulación de sodio. Hemos llegado al final. Agradezco su fina atención y que Dios quede en cada uno de sus hogares.